Bueno, ahí estamos grabando. Buen día a todos quienes se van sumando. Yo sigo admitiendo mientras tanto. Bueno, estamos en el teórico número 10. Les decía que me tengan paciencia porque hoy estoy bastante arruinada del resfrío y la tos, así que estoy un poco lenta. Em, a ver, esperen que voy a compartir pantalla. Poneme anfitriona ni si querés para admitir. Ah, bueno, ahí voy. Ahí te pongo. Sí, ahí está. Bueno, estamos por el teórico 10 eh, y vamos a arrancar con todo lo que tiene que ver con la dinámica de la planificación, ¿no? Y también a continuar trabajando sobre cómo explica la realidad la planificación estratégica situacional y en función de eso cómo opera en la realidad, ¿no? Em, ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que la planificación estratégico-situacional, bueno, asumía que operaba, que trabajaba sobre escenarios que eran complejos, que si bien se intentaba o se trazaba una direccionalidad, esa trayectoria no era lineal, sino que bueno, tiene avances y retrocesos, tiene desvíos, tiene, digamos, es un intento de conducir, digamos, los procesos bueno, que es difícil porque trabajamos muchas veces en la incertidumbre, asumimos que se trabaja en la incertidumbre, que hay cuestiones de la realidad que no necesariamente podemos conocer o podemos predecir, cuestiones del futuro que no estamos en condiciones de prever totalmente y completamente. Entonces que uno va avanzando en aproximaciones sucesivas sobre esa realidad que es compleja, que se mueve en velocidad, que cambia, que hay contingencias, que hay problemas, y bueno, la planificación estratégica situacional asume que trabaja en esa realidad y en función de eso necesita, digamos, una propuesta que sea teórico-metodológica acorde para ello, ¿no? Eh, Ahí, bueno, alguna de las cosas que recién decía, bueno, se asume que la planificación se realiza en un medio resistente, donde nosotros interactuamos con otras y con otros y con otras. Ahí está. Eh, Interactuamos con otros y con otras y que, bueno, permanentemente estamos como trabajando, interviniendo como en la turbulencia, ¿no? O sea, los planes no son lisos y llanos, sino que, bueno, aparecen cuestiones que implican desarrollar todo un esfuerzo en un medio que nos es muchas veces resistente. Entonces, la idea de la dinámica de la planificación también tiene que ver con esto que decíamos en las clases pasadas. Si nosotros hablamos de un cálculo sistemático que precede y preside la acción, eh, nosotros entendemos que en forma permanente hay que explicar esa realidad. ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, la planificación estratégico-situacional asume que conoce para intervenir, ¿no? Y que permanentemente está explicando la realidad porque permanentemente la realidad cambia. Entonces ese cálculo de reflexión y de acción se sostiene en forma, o se debería sostener en forma permanente, ¿no? Y ¿se acuerdan cuando hablábamos de las trincheras? Que decíamos, bueno, no solo es predecir, también es intentar prever, eh, también es intentar tener una reacción veloz y planificada ante las sorpresas
y aprender de los errores, ¿no? Realizar un aprendizaje. Esos recursos de cálculo que plantea la planificación son los que nos marcan la permanente movilidad. Bueno, todo el tiempo nosotros hacemos ese análisis previo, lo sostenemos, actuamos en consecuencia y tenemos que, de alguna manera, instalar capacidad en esos procesos de acción que tenemos, ¿no? Y a eso se refería cuando decía, bueno, aprendizaje de los errores. Entonces, si planificar es disponer de esto, que hablábamos de los recursos de cálculo de diferente potencia, porque bueno, ¿se acuerdan que decíamos, bueno, la predicción se vence rápidamente porque es imposible predecir lo que va a pasar, aparece la previsión como la posibilidad de analizar distintos escenarios, de pensar en las contingencias, de pensar en distintas opciones posibles. Eh, entonces, bueno, este recurso, digamos, este recurso de cálculo eh, nos permite tener un proceso de reflexión y de acción permanente. Y le imprime cierta movilidad y flexibilidad que nos obliga, dice ahí, a poner énfasis en la dinámica de la planificación. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, si entendemos todas estas cuestiones que decíamos de cómo es la realidad en la que nos movemos, que interactuamos con otros y con otras, que cada uno tiene sus planes, que el medio es resistente, que, bueno, no podemos tener una planificación que se congele en un libro, como decía Matus cuando hablaba de la experiencia de la planificación normativa y de la experiencia en Chile, ¿no? Entonces nosotros no podemos tener un tipo de planificación que sea estática, que no tenga flexibilidad, que no tenga dinamismo. Nosotros necesitamos una planificación acorde a la realidad en la que nos movemos. Entonces necesitamos una planificación que sea flexible, que nos permita manejar con rigurosidad metodológica distintos recursos de cálculo que nos ayuden, digamos, a movernos y a intervenir en este tipo de procesos, ¿no? Entonces ahí aparece la idea de momento. ¿Se acuerdan que yo les decía que íbamos a hablar de la planificación como proceso, ¿no? Entonces Matus dice, bueno, si nosotros hablamos de la planificación como proceso, eso nos obliga a pensar que uno no empieza y termina con una, digamos, con etapas de la planificación. Uno va atravesando distintos momentos en ese proceso de planificar y esos momentos no empiezan y terminan en un punto, en un punto específico, ¿no? No se trata de pensar en una organización de la planificación en la que nosotros, bueno, hasta acá conocimos, hasta acá actuamos, hasta acá evaluamos y hasta acá no, sino que esos momentos tienen un dominio transitorio en determinada situación, pero conviven, coexisten con los otros momentos, ¿no? Eh, Esto que dice, bueno, no es que nosotros conocemos la realidad primero y después actuamos, nosotros estamos en permanente conocimiento de la realidad. Entonces, esa relación entre cálculo, realidad, y acción es permanente, ¿no? Entonces, la idea de momentos nos permite pensar con otro dinamismo ese proceso de planificación. Él habla de una cadena que se repite permanentemente porque, bueno, no hay un principio y un fin específico, como decía recién, de estos momentos. Y ahí vamos a entrar eh, en los distintos momentos de la planificación que vamos a ir desarrollando a lo largo de los teóricos que vienen, ¿no? Por lo menos cuáles son las principales operaciones, las principales ideas que subyacen a estos momentos de la planificación. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, a ver qué voy a... Ahí Matus va a hablar de 4 momentos de la planificación,
que como les dije, no es que uno es primero y otro es después y tienen un orden lógico y permanente, sino que hay, digamos, un énfasis en uno de los momentos, cuando uno desarrolla un proceso de intervención. Ustedes supongan que están trabajando en el ejercicio profesional en cualquier ámbito, eh, y los problemas con los que trabajan van a requerir de, bueno, de procesos de reflexión específicos. Digo, bueno, yo tengo que conocer dónde me muevo, tengo que conocer la realidad. Ahora, cuando aparece un problema, una contingencia, un acontecimiento que modifica esa realidad, yo necesito hacer otra vez ese proceso de reflexión y de análisis de la realidad. Y otra vez tengo que actuar en consecuencia, y otra vez tengo que elaborar o pensar estrategias de acción, y otra vez tengo que entender cómo eso se vincula con otros y con otras que están en la misma situación, y otra vez tengo que pensar hacia dónde quiero ir. Entonces eso es en forma permanente, porque si asumimos que la realidad cambia, también asumimos que no podemos seguir un orden específico, lógico e inamovible de un proceso de planificación. Entonces, él va a hablar de cuatro momentos: el explicativo, el normativo, el estratégico y el táctico operativo. En el momento explicativo, lo que él plantea, y hoy nos vamos a adentrar un poco en eso, es cómo explica la planificación estratégica la realidad, ¿no? ¿En qué se centra? Entonces ahí hace una primer distinción, que ahora la vamos a ver, entre lo que es el diagnóstico y el análisis situacional, ¿no? Y como yo les contaba las clases anteriores, Matus también analiza la realidad a partir de los problemas. Eh, entonces, digamos, una operación que tiene digamos, mucha presencia en lo que es el momento explicativo es la que tiene que ver con el análisis, la clasificación, la relación, el vínculo entre los problemas que yo identifico en esa situación en la que estoy interviniendo, ¿no? Y a su vez, digamos, hago hipótesis de por qué suceden esos problemas, analizo causas, pienso en consecuencias y también pienso en cuáles son los nudos críticos, dice ahí, ya lo vamos a ver con mayor detenimiento, pero es como, bueno, ¿cuáles son los problemas que impactan con mayor fortaleza en esa realidad en la que estoy interviniendo, ¿no? Entonces, en el momento explicativo, yo no solo voy a explicar la realidad, sino voy a también pensar en este movimiento de la planificación, en, bueno, si yo formulo un problema, también estoy pensando en, si estoy pensando en algo que me hace ruido, que pienso que no es natural que se dé así, que la realidad podría ser distinta, que esa cuestión que está afectando a un sector de la población no debiera ser asumida como algo corriente. Entonces también pienso en cómo debería ser, ¿no? Entonces, cómo digo, bueno, yo parto de un problema, ¿qué puede pasar si no intervengo en él? Pero a su vez, cómo quisiera que sea esa realidad en la que me muevo, ¿no? Si yo digo, bueno, estoy trabajando en un centro de salud en el que hay una preponderancia de enfermedades respiratorias en niñas de 0 a 6 años, eh, identifico ese problema y a la vez pienso en cómo quisiera que sea esa realidad, ¿no? Entonces, una realidad en la que las niñas no tengan esos problemas respiratorios, se atenúen, se prevengan, se promueva otro tipo de situaciones para que no sufran esos problemas. Entonces, en ese momento que yo identifico, formulo un problema, también estoy pensando en cuál sería como el deber ser, digamos, cuál sería la realidad a la que yo quiero llegar. Marco de alguna manera un direccionamiento, ¿no? Y ahí aparece, digamos, la preponderancia de lo que es el momento normativo, donde uno piensa a dónde quiere llegar, ¿no? Piensa en esa imagen objetivo, define, diseña esa imagen objetivo, ese direccionamiento, esa realidad nueva a la que yo quisiera llegar a partir de mi proceso de intervención.
Y ahí, bueno, hay apuestas, que es como esto, digo, apuestas estratégicas, que es pensar en cómo se conforma esa nueva realidad y los resultados a los que yo quiero llegar, que un poco se vinculan con lo que ustedes estuvieron viendo en políticas públicas como los resultados, cuando vieron modelo de agregación de valor y demás. Bueno, uno piensa, el resultado es, digo, bueno, pensar en ese problema de alguna manera dado vuelta, ¿no? Pensar en, ya no estoy hablando de niños con problemas respiratorios, niños 0 a 6 años con aumento de problemas respiratorios, sino que estoy pensando en esos niños con una adecuada prevención de los problemas y una salud, digamos, que tenga que ver con no padecer esos problemas respiratorios. Es como pensar en a dónde quiero llegar, ¿no? Pensar en esa realidad dada vuelta. Em, y cuando pienso, digo, cuando asumimos esto de que nos movemos con otros y con otras, en una realidad que es zigzagueante, donde hay conflictos de intereses, donde hay otros y otras con sus propios planes, también tenemos que pensar cómo hacemos posible eso que queremos hacer, ¿no? Cómo le damos un direccionamiento y cómo también trabajamos para que eso sea posible. Y ahí aparece como el dominio de el momento estratégico, ¿no? Que se basa en dos operaciones principales, que es analizar la gobernabilidad, quién soy, dónde estoy parada, qué problemas controlo, cuáles no controlo, qué cosas están bajo mis posibilidades de acción y qué no. Digo, si yo trabajo en este centro de salud, si yo quiero el trabajar con todo lo que tiene que ver con las enfermedades respiratorias, bueno, hasta dónde puedo llegar, con qué recursos cuento, con cuáles no, qué cosas están bajo mi control absoluto y cuáles no. Puedo llegar a las escuelas, puedo llegar a diseñar un programa de prevención si no tengo digamos, la autorización de quien es la directora o el director del centro de salud, cuento con los recursos, no cuento, digo, no hablo de recursos solamente materiales, sino otro tipo de recursos también. Entonces eso marca, digamos, la gobernabilidad va a marcar qué cosas controlo y qué no controlo en esa situación según el lugar que ocupo, ¿no? Y la viabilidad tiene que ver con generar las posibilidades de acción. Igual, digo, esto que ahora repasamos rapidísimo, no se preocupen porque lo vamos a ir desagregando en cada uno de los teóricos. Así que no es que esto se lo tienen que aprender, lo tienen que saber, lo tienen que entender hoy, sino que intentamos solamente hacer como este recorrido de los distintos momentos y que ustedes puedan entender cómo se vinculan, ¿no? Entonces, digo, bueno, si nosotros analizamos la realidad, identificamos problemas, pensamos como quisiera que sea, diseñamos un punto, una imagen, un objetivo al que queremos llegar, pensamos cómo podemos construirle viabilidad a eso, pensamos cómo podemos ensanchar las posibilidades de acción, bueno, eh, hay un momento en el que el dominio lo va a tener la acción que aparece, digamos, con mayor fortaleza en el momento táctico operativo, pero que implica como, bueno, cómo esa acción se retroalimenta de lo que fuimos trabajando o de lo que vamos trabajando en los distintos momentos, ¿no? Entonces, volviendo al origen o al principio de todo este proceso de análisis que fuimos haciendo, si la planificación es un cálculo situacional, sistemático, que precede y preside la acción, todo este cálculo que nosotros vamos haciendo mientras transitamos estos distintos momentos tienen como su su protagonismo o su principal desarrollo a partir de que nosotros también accionamos concretamente en la realidad, ¿no? Entonces, hay algunas ideas que dominan estos momentos
cuando nosotros hacemos un análisis situacional o explicamos la realidad, no la explicamos en función de una foto, no la explicamos en función de pensar cómo es ahora la realidad, y cómo se manifiesta ese problema sobre el que yo estoy trabajando, el que yo estoy identificando hoy, sino que también pienso cuál es la trayectoria que ese problema tiene en ese barrio, en esa organización, en ese lugar en el que yo me muevo, cuál es la trayectoria, digamos, qué fue y cómo tiende a ser también, ¿no? ¿Qué pasa si no intervengo? ¿Qué pasa si intervengo? Entonces, lo que domina el momento explicativo es fue, es y tiende a ser, ¿no? Pensar la realidad, pensar en esos problemas como fueron, como son y cómo tienden a ser. Y el momento normativo es lo que me marca, bueno, esto que decía antes, el deber ser, hacia dónde quisiera ir, cómo debiera ser esa realidad que yo imagino de forma distinta. El momento estratégico tiene que ver con el puede ser, bueno, qué puedo y qué no puedo, cómo construyo mayor posibilidad de acción. Y el táctico operativo, bueno, justamente tiene que ver con el hacer, ¿no? Pero insisto que nada de esto empieza y termina. No es que yo primero explico, después diseño, después veo cómo lo puedo hacer y después acciono, sino que todos estos momentos están presentes permanentemente en el proceso de planificación. ¿Vamos hasta ahí? ¿Están despiertas? ¿Están despiertos? Entonces, si la planificación normativa explica a través del diagnóstico, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de los supuestos de la planificación, cuando analizamos los conceptos principales en los que se basaba Matus para poner en tensión los dos paradigmas, las dos formas de planificación, él decía, bueno, que el sujeto no era diferenciable del objeto. Entonces hablaba de que la planificación normativa de alguna manera se posicionaba en que sí podía diferenciarse eh, el sujeto que planificaba del objeto que planificado, ¿no? Y que había una verdad objetiva a la que se podía llegar a partir del diagnóstico. Eh, y entonces, bueno, que de alguna manera eso se hacía desde un posicionamiento externo a ese proceso de planificación, ¿no? Como si uno pudiera tomar una distancia, o posicionarse por fuera de la realidad que planifica. Entonces, habla de el diagnóstico. En cambio, la PES hace una propuesta que es más potente que la idea de diagnóstico, por lo menos intenta ser más potente que la idea de diagnóstico, aunque toma el diagnóstico como base, no es que no lo toma, eh, pero dice, bueno, el análisis situacional lo que me permite es entender que, como decíamos cuando hablamos de los supuestos, no hay una única explicación verdadera. No hay una única forma de entender la realidad. Hay tantas explicaciones como actores coexisten en esa realidad. Entonces no es solo lo que yo creo, sino también lo que los otros creen que es. Entonces el análisis situacional lo que intenta es entender que cómo, digamos, pesan o no las explicaciones de los otros en el problema que yo estoy analizando. Entonces, intenta reconstruir esas distintas explicaciones. Mientras él dice, mientras el diagnóstico es una explicación egocéntrica, se centra en uno solo, es impersonal, no importa que quien la hace, el análisis situacional es como más policéntrico, recupera las distintas, es como un diálogo, no es un monólogo, dice él, sino que es un diálogo entre las distintas explicaciones de los distintos actores y actores que están coexistiendo en esa realidad que yo estoy analizando, ¿no?
Entonces, para la planificación estratégica situacional, la realidad, explicar la realidad, es a partir, digamos, es posible a partir de poder reconstruir y diferenciar estas distintas explicaciones. Yo tengo que entender desde dónde explican las personas, los actores, en realidad las actoras, eh, explican esa realidad en la que yo me estoy moviendo, ¿no? Y cómo también inciden esas explicaciones en los problemas en los que yo estoy trabajando. Esperen que quería... No, está bien. Entonces, digamos, si bien la planificación, como decía hoy, estratégica es una instancia que es superadora del diagnóstico, no desestima, no desecha la idea del diagnóstico como una posibilidad de acceder a determinadas explicaciones, sino que, bueno, es un momento de la planificación, pero también es reconocer que hay como distintos diagnósticos sobre la realidad, no es uno solo. Y ahí vamos a analizar algo y les voy a pedir ayuda. Les voy a pedir ayuda. ¿Qué ven ahí? Ahora necesito que participen. Todas ¿Qué ven noticias ahí? referidas a la baja tasa de natalidad Sí, y gráficos. sí. ¿Y qué más? Notas periodísticas, Sí, notas periodísticas. Y bebés, hay como intentos de explicar, ¿no? Lo que pasa, como diagnósticos o algo así. ¿Cómo? Rosana, no te escuché. ¿Se oye ahí? ¿Ahí me escuchás? Lo escribo. Sí. No, no, ahí te escucho, ahí te escucho. Que hay como intentos de explicar por qué sucede la baja natalidad o dónde Bien. impacta. ¿Y qué pueden reconocer en esos intentos de explicar por qué baja? A ver, ¿qué aparece? como diferentes explicaciones o, eh, sí, como diferentes formas de explicar por qué baja la natalidad. Una ahí dice como baja natalidad como síntoma de precariedad y la necesidad de un sistema de cuidados. Ujú. Después se termina en la adolescencia. La tasa de natalidad cayó 40% en Argentina y los hogares sin hijos ya son mayoría. Bueno, después Milei. Como diferentes formas de esto, de analizar un poco la realidad y de dónde nos posicionamos, supongo yo. No ¿Y sé, quién igual, ¿eh? está asumiendo esas distintas explicaciones, Noelia? Como diferentes medios. Diferentes medios que recogen la opinión de quienes. Y de De diferentes diferentes, no sectores. sé, claro. Ujú. Si ustedes tuvieran que pensar en por qué hay una tasa de natalidad que cayó un 40% en Argentina, ¿qué podrían decir? Porque una Sí. persona joven que trabaja no puede acceder a una casa, a un auto, a las comodidades necesarias para poder formar una familia. Yo creo que el principal problema está ahí. Y Ujú. además, es necesaria la felicidad para querer formar una familia y en contextos de crisis nadie piensa en esas cosas. Yo creo que no hay un solo motivo, que es complejo, que puede haber Bien. diferentes motivos personales, culturales, lo económico incide también, pero que es como multifactores, ¿no? Ujú. Multicausal. ¿Qué más? Evi, ¿vas a decir algo, me parece? No, que coincido con la compa, yo
creo que tiene que ver mucho con el contexto que estamos atravesando, aparte eh, en las políticas, ¿no? Que salen para los diferentes sectores, es como que vienen por ahí, el hecho de las políticas que se van dando, que tienen que Ajá. ver con los recursos que el Estado tiene para implementar, bueno, políticas justamente. Ahí Ornella también Sí, dice, gracias, cada uno vamos a tener distintas opiniones de por qué baja la tasa de natalidad, va a variar mucho según nuestras creencias, nuestros planes personales, los privilegios que tenemos o no, y las posibilidades de cada una. Bien, ¿alguien más? Nosotros ahí tenemos un gráfico que nos muestra la natalidad desde el 81 hasta el 2023, porque se hizo, más allá que esa es una investigación que hizo una universidad austral, también son datos recogidos por los últimos censos, ¿no? Poblacionales. Entonces vemos un descenso abrupto que es sobre todo del 2014 para acá. Eh, pero también tenemos un descenso en los indicadores de fecundidad en la adolescencia, ¿no? Digo, hay distintas explicaciones que sostienen que no, digamos, no explica toda la baja de natalidad, porque además eh, no sucede solo a nivel regional, sino en digamos, en otros países también. Pero hay un porcentaje alto de eh, adolescentes que no, digamos, bajó mucho la tasa de natalidad en adolescentes, ¿no? Ahí está analizando de la ciudad de Buenos Aires, pero la tasa de natalidad en la adolescencia bajó gracias a políticas como la ESI o eh, la otra, bueno, ahora no me va a salir, el ENIA, que también trabajaba sobre la posibilidad de prevenir embarazos adolescentes, ¿no? Pero ahí aparece, digamos, bueno, algunas explicaciones que tienen que ver con estudios universitarios, estudios que se hacen a partir de lugares, digamos, como esta opinión que aparece ahí de un sociólogo de la UNLP, Rodrigo Peralta. eh, También aparece la mirada de la UCAL, de la iglesia, representada digamos, a través de su universidad. También aparecen explicaciones que están más ligadas a los feminismos, como ahí aparece abajo en azul la de María Florencia Alcaraz, dice, bueno, los motivos del descenso de la fecundidad son diversos y personales, el factor económico, las cuestiones materiales, eh, plantean una maternidad y paternidad realista, ¿no? Que, digamos, esto de la opción de ser o no ser madre o padre, ahora aparece como una opción y no como un destino digamos, como un destino que ya está prefijado, ¿no? Como, bueno, una tiene que ir hacia esa lógica. Pero después también aparece todo lo que tiene que ver con que hay una mirada puesta sobre las mujeres, sobre todo en relación a la baja de la natalidad, ¿no? Nadie le pregunta a los hombres también qué pasa, por qué no quieren tener hijos. En general se, 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 se culpa o se pone el centro sobre las mujeres, ¿no? Eh, bueno, ahí tenemos la opinión de Milei, que relaciona la baja tasa de natalidad con la interrupción voluntaria del embarazo y las distintas explicaciones que se realizan en función de eso. También tenemos una mirada desde la educación. Bueno, ¿qué pasa con la educación cuando hay una baja de natalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues, salas de niñes pequeños y pequeñas que se cierran. Hay un envejecimiento también poblacional. Hay salas maternales que ya no tienen gente que concurra a esas salas, no tienen bebés que concurran a esas salas maternales, paternales. eh,
Y bueno, y distintas explicaciones en relación a esto que ustedes decían, ¿no? La precariedad, la necesidad de políticas que sean acordes. También hay posiciones que plantean que la caída de la natalidad puede generar una oportunidad para modificar o planificar de otra manera tanto lo que es el sistema educativo como algunas medidas poblacionales, y hay otras que lo plantean como una dificultad en el desarrollo de un país, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que estamos viendo ahí es que lo que por ahí para algunos es un problema, para otros no lo es, para otros se plantea como una posibilidad. Y lo que estamos viendo es distintas explicaciones representadas en actores, actoras concretas, ¿no? El sistema universitario, el presidente, el colectivo, los colectivos feministas, el sistema educativo. Bueno, vemos ahí representaciones de distintas explicaciones de actores y actoras vinculadas de alguna manera con ese problema. Bueno, ¿cómo impacta? ¿Cómo no impacta? ¿Quiénes están involucrados? ¿Quiénes no? ¿Quiénes hablan de la necesidad de políticas específicas? ¿Quiénes refieren que las políticas son las que generaron esta baja? Y entonces hablan de la necesidad del Estado interviniendo de otra manera. Bueno, que las políticas existentes, ¿no? Son las que existían, que generaron esta baja y cómo el Estado debería intervenir de otra manera o no. Bueno, distintas explicaciones en relación de un tema que aparece en agenda y que no necesariamente para todos y todas aparece como un problema. Entonces, Ani, ahí sí. no, solo agregar dos cositas. Creo que es muy interesante en esto, bueno, ver cuál es la lógica o cómo se construyen las explicaciones, porque acá sí tenemos que diferenciar la construcción de una explicación de un tema, un problema, con la cuestión de las opiniones. Creo que cada una de estas explicaciones tiene que poder corroborarse de alguna manera. Si Javier Milei relaciona la IBE con la baja de natalidad, va a tener que corroborar de alguna manera que esto tiene alguna vinculación, así como todas las hipótesis que aparecen queriendo explicar este fenómeno que, como dice Anita, por ahora será un fenómeno y no podríamos decir que para algunos es un problema y ya después se avanzará más en nosotros qué concepción tenemos de lo que es un problema o es un fenómeno que estará generando algún tipo de impacto que no necesariamente es negativo en el caso de quienes ven esto como oportunidad de... Entonces, las dos cosas son interesantes, ver cuáles son las lógicas de las explicaciones y reparar en eso, o sea, en qué se basan para explicar, y después si este tipo de cuestiones se convierten de alguna manera en problemas y entonces ahí, bueno, harán hincapié en cuáles son las consecuencias que creen que tiene este acontecimiento por ahora que, bueno, se está registrando. Ujú. Sí, y además, bueno, no podemos desprender, digamos, estas explicaciones del lugar que tienen cada uno, cada una de quienes explican, ¿no? Bueno, un poco lo traía, creo que era Ornella, no me acuerdo quién lo decía, eh, bueno, dependía del lugar que ocupaba, de cómo había sido su formación, de si había tenido posibilidad de acceso a algunos derechos básicos, si no. eh, digamos, las explicaciones no se pueden desprender de quién está explicando y en qué situación, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que ya podemos asegurar a partir de todo lo que vimos es que la realidad no es igual para todos, que no destacamos, no realzamos, no nos basamos, no hacemos énfasis en las mismas cosas, eh, y tampoco vamos a ver lo mismo, aun si supuestamente estamos mirando una misma parcela, una misma porción, una misma eh, digamos, una misma cuestión de la realidad, ¿no? Aparentemente todos estamos mirando lo mismo, pero todos estamos mirando distintas cosas, porque cuando ahí las compañeras de los feminismos dicen
con qué tienen que ver, con que son cuestiones que tienen que ver con lo material, con las posibilidades de acceso a algunos derechos básicos, que tienen que ver también con un cambio cultural. Bueno, están posicionadas desde un lugar, ¿no? Están posicionadas desde un lugar de entender a la mujer de determinada manera, entender las luchas feministas en función de también el derecho a decidir, el derecho a poder pensar en qué quiere hacer de su vida. eh, en pensar también que en muchos casos la baja de la natalidad también tiene que ver con la posibilidad de las mujeres accediendo a un mercado de trabajo, a una formación, digo, bueno, distintas cuestiones que hacen que hagan esos análisis. Como también cuando Milei habla de la IBE, también está posicionado en un lugar y tiene que ver con un recorrido, con una formación, con un lugar que ocupa hoy, con una idea de instalar determinadas cuestiones por sobre otras, con la idea también de eh, subestimar o denostar todo lo que tiene que ver con una agenda que habla de posibilidades de acceder a derechos y que el Estado tenga que garantizarlos. Bueno, quienes están en el sistema educativo también, cómo está impactando eso en el sistema educativo y entonces están posicionados desde ahí para mirarlo. Bueno, digo, cada uno, cada una explica también en función de quién es, de qué lugar ocupa en relación a esa temática y en qué lugar ocupa socialmente, ¿no? Entonces, las explicaciones no están separadas de quiénes somos, ¿no? De qué lugar ocupamos como diría Matus, en el juego social. Entonces, dice, bueno, ninguna explicación, dice Matus, es independiente de quién explica, para qué explica, desde qué posición y frente a quiénes. Hay distintas perspectivas para explicar la realidad y esas perspectivas son las que nos hablan de la situación, ¿no? Se explica en situación. Yo explico en función de esto que Matus decía cuando hablaba de los supuestos, que bueno, yo, digamos, no me puedo diferenciar cuando estoy planificando, el sujeto no es distinto al objeto, yo explico desde dentro, digamos, estoy involucrada, involucrado, soy parte de esa realidad en la que estoy interviniendo, en la que estoy planificando, no me puedo deslindar. Y la explicación también habla de eso, ¿no? De la situación que ocupo, de la situación que se juega en esa explicación, ¿no? Entonces ahí, digo, vamos a recuperar un poco eh, esto, qué entendemos, ¿no? Por situación. Entonces, él dice, bueno, la planificación estratégica, en la planificación estratégica o para la planificación estratégica, el concepto de situación refiere a la realidad explicada por un actor, por una actora, en función de su acción, ¿no? Es la realidad explicada por un actor que vive en ella, que es parte. Entonces, la explicación depende de la posición que ocupa quien explica en el espacio social. Y ahí lo podemos pensar en muchas situaciones. Digo, nosotros, como decía la compañera recién, cuando nosotros intervenimos en una problemática, además de que nos está impactando de determinada forma, no podemos deslindarnos de todo lo que es nuestro bagaje, nuestra trayectoria, nuestra historia, en relación a la posición que nosotros estamos ocupando en relación a ese tema que estamos trabajando. Si yo estoy hablando de la baja natalidad, bueno, hay cuestiones que se juegan que tienen que ver también conmigo, cómo me muevo. Digo, no, uno no puede, una no puede, y en este caso vamos a nuestro ejercicio profesional, uno no puede pensar que su formación, su historia personal, su historia familiar, eh, su historia en relación al tema no pesa o no puede, digamos, des- eh, puede ser no tenida en cuenta cuando estás explicando
o estás interviniendo en determinada situación, ¿no? Si yo me formé en un colegio católico, si no, si mi familia sostiene determinadas tradiciones, si no las sostiene, eh, si yo ya tengo un recorrido en función a eso, si no lo tengo, si me formé en relación al tema o no me formé, digo, todas esas cuestiones aparecen y no pueden desprenderse de la explicación que yo hago en relación a esa situación, ¿no? Entonces, dice, bueno, la realidad explicada en función de la acción por un actor que vive en ella, ¿no? Porque es una distinción que se hace de la realidad, pero en función de la acción. Y tiene que ver con un espacio de producción en el que yo, Matus habla de un espacio de producción social en el que yo me muevo también con otros. Y lo que yo hago también depende de lo que hacen o no hacen los otros y las otras, y también de la interacción que se hace con el medio en el que me desenvuelvo, ¿no? Entonces, no es que la idea de situación se puede pensar asimilándolo a una cuestión como de distintos escenarios, sino como distintos espacios de producción donde además cuenta ese vínculo que yo tengo con el medio en el que me desarrollo, ¿no? Entonces, él habla de que, bueno, para entender cómo se piensa, cómo piensa el otro, también tengo que entender sus circunstancias, ¿no? Entonces también entender las distintas explicaciones, reconstruir las distintas explicaciones, no puede estar desanudado o no puede estar desvinculado de quiénes son quienes están explicando, quiénes son, qué lugar ocupan, frente a quiénes están explicando, cuáles son los intereses, cuál es el lugar, digo, no es lo mismo incluso Milei parándose frente a economistas y hablando de esto que cuando, no sé, cuando tenía que hablar con el Papa, por ejemplo, no es lo mismo Milei en una reunión de gabinete que cuando tiene que pensar un discurso hacia los demás. Y digo, bueno, entonces también es frente a quienes explica, frente a quienes está dando la explicación, también cuenta cuando nosotros queremos entender algunos de esos posicionamientos, ¿no? Entonces, bueno, digo esto, estar situado, estar situada significa estar dentro, estar comprometido, pertenecer a la realidad que se explica, ¿no? Hay una frase de Leonardo Boff, creo que era que Ale siempre traía que dice, bueno, la cabeza piensa donde los pies pisan, ¿no? Como hay algo que uno no puede, que uno no puede desconocer, que es cómo impactan, cómo cuentan las circunstancias en las que uno se está moviendo, una se está moviendo, para poder comprender también cómo se piensa, cómo se trabaja, cómo se va a reaccionar frente a una situación. ¿Y por qué tenemos que entender esto también? Porque tenemos que entender que si nosotros no hacemos esta reconstrucción de las distintas explicaciones en una situación en la que estamos interviniendo, ante un problema que tenemos que trabajar, siempre vamos a tener solo una mirada. Digo, ¿cuántas veces les pasó que por ahí partieron de una base de, como decíamos el otro día, de ante un problema intentar como anticiparse con las soluciones que había que llevar adelante o que había que podían ser las posibles, sin tener en cuenta que por ahí había otros que estaban pensando otras cosas, ¿no? Que veíamos solo una partecita de la realidad, que no estábamos teniendo en cuenta lo que pensaban las mamás, los papás, no sé, los distintos profesionales con los que intervenimos, como que estamos mirando solo una porción de la realidad, y a veces esa mirada de la planificación normativa, que uno piensa que está tan lejos de nosotros, está muy presente porque solemos como tener esas dificultades para poder
comprender la realidad en función de las diferentes explicaciones, en función de la reconstrucción de esas distintas explicaciones. O sea, no es saber cómo piensa, digamos, no es, ¿cómo lo puedo decir para que quede claro? Digo, no es solamente una sumatoria de explicaciones, no es que yo, digamos, hago una sumatoria de cómo están posicionándose los otros y las otras frente a una situación, sino también es comprender cómo juegan esas posiciones en la realidad en la que yo estoy interviniendo, qué peso tienen, qué peso no tienen, cómo están afectando, cómo están impactando en ese problema sobre el que yo estoy trabajando, ¿no? Profe, Y buen hay día. otra cosa, sí, Perdón. Eh, sí, yo pensaba, o sea, ahora hay un debate muy vigente que es esto de la inteligencia artificial y la imparcialidad, la neutralidad, por así decirlo, que se viene sí. fuerte. En parte tiene sentido el debate porque, o sea, para mí el conflicto está en si consideramos, si lo consideramos un sujeto o no. Digo, con deseos o con particularidades en relación a la experiencia y todo eso. Bueno, no sé, tiro ahí como la pregunta. A ver, para que a ver si te termino de entender. Vos decís, el debate que está en relación a la inteligencia artificial es como algo que tiene que ver con como la despersonalización, algo así, diría. Claro, como si o sea, si es posible que la inteligencia artificial sea neutral o no, y bueno, también está vinculado con o sea, si puede considerarse, si se la considera un sujeto con particularidades, deseos, como igual, bueno, no sé, nada, es temprano también. No, 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 está muy bien porque es un gran debate, eh, porque digo, más allá de que desde la inteligencia artificial, digo, si ustedes hicieron seguramente el ejercicio de usar la inteligencia artificial para distintas cosas, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que hay posicionamientos, digo, hay como digamos, si uno puede hacer el ejercicio de tratar de comprender cómo, digamos, cuáles son las explicaciones que resaltan o que no resaltan, también van a ver que hay distintos posicionamientos, no es una neutralidad. Y además hay alguien que programa, hay alguien digamos, que hay alguien detrás, digamos, hay muchas cosas detrás de lo que aparece como la inteligencia artificial, ¿no? Como si fuera algo que solamente recopila la información que existe en el mundo de lo virtual, ¿no? Eh, y después está también cómo se usa, ¿no? ¿Quién la usa? ¿Cómo se instala? ¿En qué lugares? Entonces digo, bueno, uno podría hablar de neutralidad y no sé si podría hablar de neutralidad realmente. Digamos, aparte que digo, bueno, ustedes lo van a ver, que no es que, digamos, hace énfasis en determinada cuestión o no. Digo, cuando uno recopila información o le pide la resolución de alguna cuestión específica, digo, va a hacer énfasis en alguna mirada, en alguna. Entonces, digo, más allá que esto, que sea buscar y la información que está disponible, tratar de resolver, va a expresar una posición. Eh, Expresa una posición que uno tiene que poder comprender, que uno tiene que poder reflexionar sobre ellas, ¿no? No sé si uno podría hablar de subjetividad, porque estamos hablando de nada, de algo que se despersonaliza, digo, no hay necesariamente una persona detrás de eso, pero sí hay todo un recorrido de cómo se genera, cómo se ponen en marcha todos esos sistemas. No sé si podría hablar de que no hay ninguna intencionalidad, que no hay ninguna, digamos, es difícil poder pensar que algo está absolutamente neutral en realidad en relación a un posicionamiento, ¿no? Como, bueno, no sé, es un debate. A mí
Me da mucho miedo todos los videos que están saliendo últimamente hechos con inteligencia artificial que cada vez son más reales y me hace pensar que toda esta exacerbación de la globalización, digamos, y que todo sea virtual, en unos años nos va a volver a llevar al presente, digamos, a que si yo no vi algo o si yo no sé que alguien me dijo y lo vio y es verdadero, no lo vamos a creer porque ya roza mucho con la realidad. Tenés que poner el ojo muy fino para darte cuenta en algunos movimientos que te das cuenta que es inteligencia artificial, pero eh, para mí, que tengo 24 años, es difícil darme cuenta. Mi abuela, imposible que lo note. Ya mi mamá, hasta ahí, digamos, es como que hay una línea muy fina entre la realidad y lo no real, que dentro de unos años nos va a llevar a que la realidad sea el presente y lo que vemos, y lo que no vemos no sea real, porque es Bueno, lo pasó en muy las jodido. elecciones, ¿no? Pasó en las elecciones en Cava, Sí, que igual, bueno, era, era bastante burdo, el video para estaba mí mal era muy hecho. burdo, para mí era Yo he muy visto burdo, pero unos, bueno, hay gente sí, que lo sí, se la creyó, creyó. dijo, y Y va a haber eh, consecuencias legales, sí, sí, más sí, sí. viniendo del macrismo que tiene articulación para hacer justicia, de alguna forma. Pero no, yo ayer veía uno de un canguro con una señora intentando entrar al aeropuerto y me lo recomí. Me recomí que no dejaban Eso era entrar eso era al inteligencia canguro. artificial. Ah, ¿lo viste el del canguro? Sí, ese lo vi. Yo pensé que era real. Es inteligencia artificial. ¿Viste? Ese es muy Yo fino. lo Y vi yo en digo, ay, Twitter. Sí. tiene el pasaporte en la mano, el canguro. Y no, claro, como No lo No, vi eso. profe, estaba muy real ese video. es muy real. Yo me di cuenta por los ojos del canguro, no eran reales, pero tenías que hacer o sea, a primera mano me la comí. Primero dije, bueno, este progresismo ya hasta los canguros viajan en avión y Bueno, pero bueno, esto da muestra de qué complejo está como comprender algunos procesos, ¿no? Y bueno, y la información que circula, también qué difícil que está de poder, nada, como reconstruirla cuando no sabemos si es real, si no es real, si eso está armado, si no está armado, o sea, nos pone todo el tiempo frente a situaciones de empezar a dudar de todo. Porque eso, digo, porque no, incluso digo, uno entonces podría dudar de lo que circula como información, de lo que me recopila la inteligencia artificial, como que es algo, digo, yo el otro día buscaba eh, cuestiones en la inteligencia artificial cuando está buscando información para hacer un trabajo sobre lo de la baja de la natalidad, y aparecen cosas que de alguna manera están sesgadas y que uno tiene que poder ver si son así, si esa persona lo dijo, si no la dijo, si está sacada de contexto, si no está sacada de contexto. Entonces, digamos, hay algo de que nos exige como chequear todo el tiempo, ir a las fuentes concretas todo el tiempo. Y aún así se nos complica ir a las fuentes porque hay cosas que no sabemos si son o no son como están planteadas. Entonces, digamos, bueno, eso también exige un esfuerzo de comprensión de la explicación de algunos problemas mucho más grande, ¿no? Y nos pone frente a esta incertidumbre permanente con la que hay que lidiar y frente a la que hay que tratar de dotarse de herramientas como para poder avanzar, ¿no? Entonces, una de las cosas que habla de esto de estar situado, ¿no? De estar comprometido, comprometida en esa realidad que se explica, nos dice que, bueno, ahí como se ve en la foto, que hay una porción de la realidad que está iluminada y la otra que permanece a oscuras, dice, bueno, Matus habla de la ceguera situacional. Entonces dice, bueno, a la vez que posibilita, que da fuerza para la acción, también hay cosas que nosotros en la situación no vemos.
digamos, según nuestro lugar, nuestro posicionamiento, digamos, el lugar que ocupamos frente a esa situación o en esa situación, digo, hay cosas que se nos escapan de la vista. Si ustedes hicieran el ejercicio de pensar, bueno, esa persona que está iluminando cierta parte del camino, si se da vuelta, iluminaría otra, pero otra le quedaría a oscuras. Entonces, siempre hay cosas que no podemos ver. Siempre hay explicaciones que se nos pasan de largo, como hay cuestiones que están limitadas al alcance de lo que nosotros podemos ver. Hay información que no nos llega y uno también tiene que asumir. Él dice, bueno, la planificación normativa es ciega a su ceguera, ¿no? No asume que hay cosas en las que se mueve en un plano de lo incierto. No lo asume, es ciego a eso. En cambio, la planificación estratégica intenta dar cuenta de que hay cegueras situacionales, que hay cosas que no vemos. Esto de no ser distinto del objeto, de estar dentro, también nos limita las posibilidades de comprender cabalmente todo, porque hay cuestiones en las que estoy comprometido, en las que estoy comprometida y que se me escapan, que no puedo ver, ¿no? Cuando yo estoy haciendo el foco a algo, en algo, definitivamente hay cosas que van a quedar por fuera. Entonces hay una ceguera situacional. eh, ¿Vieron cuando ustedes dicen, no, claro, estaba tan metido en esa situación que no pude ver que estaba pasando tal cosa? Eh, iba tan en piloto automático que se me pasó de largo que tal persona estaba haciendo esto, o que tal situación se estaba dando de tal manera. Bueno, porque hay en esa estar interviniendo permanentemente dentro de la situación, hay algo que está ciego o que no llegamos a ver. Entonces, el momento explicativo hace referencia a que explicar también significa comprender cómo se da la relación entre los problemas para tener una visión que nos permita entender, que nos permita hacer una síntesis del problema que lo produce, ¿no? Porque Matus dice, bueno, ¿qué explicamos? Lo dijimos al principio, en qué hacemos énfasis, sobre qué nos basamos para explicar la realidad, en reconstruir también los problemas y las distintas explicaciones que hay en relación a esos problemas. Y también cómo esos problemas se vinculan y cuáles son sus causas, porque en esas cosas son las que tenemos que trabajar. Entonces, explicar la realidad significa también comprender cómo se da ese vínculo, esa relación entre los distintos problemas y cuáles son los que aparecen como produciéndonos, ¿no? Eh, Implica, dice, bueno, realizar una reconstrucción simplificada de los procesos que generan los problemas destacados por un actor. Nosotros vamos a ver la clase que viene, cuando empecemos a desandar un poco la noción de problemas, cuando entendamos conceptual y metodológicamente qué son los problemas, y ustedes ahí van a ver que hay muchas cosas que dieron por obvias, que no son tan obvias, que no es tan sencillo por ahí formular un problema, que uno es lo que hace fácilmente y todo el tiempo, decir cuáles son los problemas que hay y a veces con formulaciones que son por ahí deficientes, que no son acertadas. eh, pero también digo, bueno, entender esto, de entender lo que son, cómo se construyen también los problemas, eh, también implica reconstruir, digamos, cuáles son estas fronteras, ¿no? Si yo estoy trabajando o poniendo el foco en determinada problemática, eh, y también intento reconstruir cuáles son las causas que generan ese problema sobre el que yo estoy interviniendo, yo no puedo abarcar todo. Va a haber algo que me ponga un límite en relación hasta dónde me meto o hasta dónde no me meto. Bueno,
esa reconstrucción simplificada la vamos a ir viendo en las clases que vienen y son las que en esa reconstrucción nosotros podemos entender cuáles son los procesos que generan esos problemas en los que yo estoy poniendo el foco, ¿no? En la clase que viene nos vamos a meter con eso y ustedes en los prácticos también con esta relación que hay entre los problemas con los que trabajamos, ¿no? Entonces, digo, para terminar, digo, ¿por qué recurrir a la explicación situacional? Bueno, Matus dice que cada actora ve la realidad con sus propios anteojos, ¿no? Y que esos anteojos no están escindidos de esto que decíamos antes, de quién somos, qué posición ocupamos, frente a quiénes estamos mirando esa realidad, ¿no? Eh, y que hay tantas explicaciones, bueno, decíamos hoy, como actores, actoras hay en la realidad. Entonces, recurrir a esto que es la explicación situacional nos posibilita reconocer que, bueno, hay varios diagnósticos sobre una realidad, como ya lo dijimos, identificar el papel que la explicación del otro de la otra tiene en la permanencia o posible solución del problema, porque uno lo hace no solo con fines investigativos, sino con fines de intervención, con fines de acción y ayuda a revisar críticamente la relevancia de los problemas sobre los que se viene centrando el accionar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los problemas más importantes? ¿Cuáles son las explicaciones que necesito entender porque están impactando con mayor fortaleza? Bueno, ¿cuál es la relevancia que tiene este problema por sobre otros? ¿Cuál es el peso? Él va a hablar del peso de los problemas y de los problemas con los que nos metemos en función del peso que tienen, y eso nos permite también una intervención que sea como más eficiente, digamos, como pensar en una intervención que se centre en trabajar también con los problemas que están impactando con mayor fortaleza en ese problema sobre el que yo estoy trabajando, ¿no? Bueno, estamos. Terminamos rapidito. A ver, están todos ahí, pero hay que dejo de compartir. Hoy tienen prácticos. Hoy tienen prácticos, así que sí, hicimos más cortito. Bueno, ¿está? ¿Se entendió? Igual en los prácticos lo van a seguir viendo. Y bueno, van a trabajar en ejercitaciones concretas en relación a esto de las distintas explicaciones y en poder ver y poder comprender esto de quién explica frente a quién. Este, por qué, digamos, desde qué lugar, bueno, van a poder ver, reconstruir en ejemplos concretos con qué tiene que ver esto de la explicación situacional, ¿no? Bueno, nos vemos entonces, voy a dejar de grabar. Bueno, no puedo cortar. Bueno, profe.